When you think about businesses like Allbirds or Skims that are selling through the roof, sure, you think about a great product, a cool brand, and brilliant marketing. But what's often overlooked is the business behind the business that makes it all possible. For millions of businesses, that's Shopify. Nobody does selling better than Shopify, the home of the #1 checkout on the planet. With ShopPay, you can boost conversions by up to 50%, meaning fewer abandoned carts and way more sales. Whether your customers are scrolling online, strolling through your store, or browsing social media, Shopify ensures you're ready to sell wherever they are. It's no secret, businesses that want to grow, grow with Shopify. Upgrade your business and get the same checkout Allbirds uses. Sign up for your $1 per month trial period at shopify.com/DAX, all lowercase. Go to shopify.com/DAX to upgrade your selling today. Shopify.com/DAX. Este miércoles, jornada que el presidente Donald Trump ha denominado el Día de la Liberación, Estados Unidos impondrá aranceles que se estiman serán del 25% a diferentes países que, según la Casa Blanca, se hayan comportado mal con ellos. Esto significará gravar importaciones de múltiples productos, lo que genera incertidumbre por el impacto en la economía global, especialmente de aquellos países ensambladores de vehículos. Se estima que el costo podría ser de $1,4 billones. ¿Qué significará esto para Colombia? Hoy es miércoles 2 de abril. Mi nombre es Carlos Solano y este es el café de hoy del Tiempo. El Tiempo es un medio aliado de The Trust Project. Este miércoles 2 de abril va a ser una jornada muy especial para Estados Unidos. Todo esto va a tener un efecto en la economía del que el presidente Donald Trump está muy orgulloso, pero mucha gente todavía se pregunta ¿esto para dónde va? Por eso hemos querido contactar a Sergio Gómez Maceri, quien es el corresponsal del Tiempo en Washington, para que nos cuente qué es lo que en este momento, este miércoles, cuando se va a emprender esta jornada tan particular, pues qué puede estar esperando el mundo. Bienvenido, Sergio. Hola, Carlos. Sí, pues hay una incertidumbre mundial, como usted menciona, por este anuncio que piensa hacer el presidente Donald Trump, que ha llamado el Día de la Liberación. Desde la perspectiva del presidente Trump, muchos países del mundo han estado robando a Estados Unidos a lo largo de los años por sus prácticas comerciales. Esa es la manera como él lo ha puesto y ha prometido este miércoles el anuncio de aranceles hasta el 25%. Inicialmente dijo todos los países del mundo. Como sabemos, Trump echa para adelante, echa para atrás. Ya había impuesto algunos aranceles al aluminio y al acero en el caso de México, Canadá. Había anunciado otros aranceles para el caso de México, Canadá, y los dejó postergados también para mañana, al igual que los que había anunciado para la Unión Europea, que la fecha plazo es supuestamente mañana también, y había anunciado ya 2 rondas de aranceles hasta el 20% para los productos que vienen de China. Lo que no sabemos exactamente es qué tan grande va a ser el anuncio. Y originalmente, como le estaba diciendo, se suponía que todos los países iban a tener algún tipo de arancel. La semana pasada ya hubo unos pronunciamientos de funcionarios de la administración en donde empezaron a hablar de que Estados Unidos iba a golpear, digamos, a los países con los que tiene un déficit grande en su balanza comercial, o los principales países con los que tiene un déficit grande en su balanza comercial. Por supuesto, ahí están China, Canadá, México, pero también está Alemania, Corea del Sur, hay muchos otros, hay como 15 países. Esta semana también se conoció que probablemente los aranceles iban a impactar a un 20% de las importaciones de Estados Unidos. Eso es una cantidad enorme, pero pues no estamos hablando del 100%, entonces habrá que ver específicamente cómo es esto. Él tiene organizado un gran evento en la Casa Blanca donde va a estar
todos sus ministros. Y detrás de esto, Carlos, pues lo que hay es, Trump siente que, por un lado, digamos, siempre ha, y estoy hablando de 30, 40 años atrás, siempre ha, le ha seducido la idea de los aranceles como un arma tanto de negociación como de crecimiento para la economía. Cree que es una forma de que el erario público recupere dinero que le sirve, digamos, para financiar sus recortes de impuestos que están siendo tramitados en el Congreso, pero al mismo tiempo es una forma dice, que regresen los empleos que se fueron a otros países o las empresas que se fueron a otros países y se llevaron con ello empleos, lo cual generaría un crecimiento de trabajos en Estados Unidos y además una forma de extraer concesiones de otros países, dado que el tamaño de la economía estadounidense pues, es tan grande y tan pesada, la amenaza del arancel o la imposición de arancel, como hizo, digamos, durante su primera administración cuando negoció términos más favorables con algunos países en términos de carros como Corea del Sur o en el Tratado de Libre Comercio actualizado que firmó con México y Canadá para obtener mejores beneficios para su país. Sergio, esto apunta a un Estados Unidos industrial como el que veía uno por allá en ese Detroit de los años 80, a esa visión de la industria fuerte estadounidense, incluso, hay que decirlo, esa misma industria contaminante en algún punto. Pero el presidente Trump ha estado diciendo a través de sus redes sociales, de Truth Social y de incluso el mismo Twitter, que él ya ve esos efectos. Que la gente le dice que ya ve los efectos del empleo. Eso es así, o sea, ya se está viendo el efecto de aumento de empleo y de mejora en los negocios. Pues yo no soy economista, Carlos, pero en realidad eso no es lo que están pintando, digamos, los principales indicadores que hay en el país. De hecho, la mayoría de los economistas, esto es como una teoría que está planteando Trump. Esto es como una idea de volver al proteccionismo que existía antes de los acuerdos comerciales que se empezaron a firmar a partir de los años 80, o sea, de los últimos 50 años. Es volver a un esquema en el que los países erigen barreras comerciales para proteger sus sectores. Por aquí ya hemos pasado, pero se habían abandonado precisamente con la idea de que los tratados de libre comercio generaban competitividad y bajaban los precios para la mayoría de los consumidores. Lo que estamos viendo es digamos, en términos de la confianza del consumidor estadounidense, los índices de la confianza del consumidor estadounidense ha caído en un 30% desde noviembre, desde que se empezó a hablar de esos aranceles. La inflación que venía en caída, ha empezado a subir nuevamente. El empleo no se ha reducido, pero tampoco está creciendo. Ya las proyecciones económicas de Estados Unidos para este año son mucho más bajas y van a ser recalibradas una vez se conozca el impacto de los aranceles. De hecho, se ha empezado a hablar, digamos, de un fenómeno que se conoce como la estanflación, que es peor que una recesión porque es un estado económico en el que se eliminan los empleos, la gente consume menos, que es lo que sucede en una recesión, pero los precios permanecen altos, es decir, alta inflación y bajo consumo y bajo empleo, lo cual es como es aún mucho más grave que una recesión. La apuesta del presidente Trump, y lo ha dicho varias veces y ha reconocido que va a haber un periodo doloroso, es que el estadounidense se va a tragar, digamos, ese golpe original, se va a acomodar a tener que pagar más en carros, que ya están hablando de $6,000, $7,000 más por cada vehículo, en el precio de sus mercados, etcétera, con la promesa de que muchos de esos empleos van a regresar al país y los salarios van a mejorar para todos y va a ser mejor para Estados Unidos y va a poder corregir esa balanza comercial que hoy tiene Estados Unidos exportando un 40% e importando un 60%. Pero la mayoría de los economistas dice que esto pues, es una jugada, una apuesta de alto riesgo, porque por un lado las empresas pueden
no relocalizar sus empresas porque no saben si esos aranceles van a ser permanentes y puede que se ajusten mientras tanto. Y segundo, que hay muchos trabajos que por más de que regresen a Estados Unidos, en otras partes van a seguir siendo más baratos. Y eso lo que podría generar es que los precios de los productos aquí en Estados Unidos sigan subiendo y por lo tanto en el resto del mundo también, y que tenga un efecto global grande. Una guerra comercial de estas pues tiene un efecto, un impacto global que termina afectando a todo el mundo. Pero pues eso es lo que nadie sabe, nadie lo ha puesto en práctica, digamos, esto que quiere hacer Trump. Todos son ejercicios económicos en donde se proyecta qué podría pasar, y las proyecciones de lo que qué podría pasar en el corto y mediano plazo, es decir, 1, 2, 3 años, es eso, es inflación, probablemente una estanflación, una especie de recesión, con la promesa de que luego las cosas puedan mejorar. La pregunta, por supuesto, Carlos, es si los estadounidenses que castigaron a Joe Biden en las elecciones del año pasado, a los demócratas en el Congreso, precisamente porque la inflación estaba muy alta y estaban aburridos de los altos costos que no estaban acostumbrados a pagar, van a tragarse, digamos, con la promesa de que lo que viene es mejor, y comprar productos americanos con la promesa de que hay que hacer patriotismo, pensando en que más adelante eso les va a convenir a todos. Hay algunas personas que probablemente lo podrán hacer, pero por supuesto estas mismas personas o la gran mayoría de personas en Estados Unidos que viven con salarios mínimos, tienen hijos en las universidades, etcétera, pues no creo que estén tampoco muy contentos de tener que pagar un 10-15% más por los productos, con la promesa de que de pronto las cosas van a mejorar en un futuro. De acuerdo, Sergio. De todos modos, pues hay otro Estados Unidos, que fue el Estados Unidos que respaldó a Donald Trump y que pues sigue su discurso. Pero quería preguntarle sobre todo por el sector empresarial, es decir, ¿qué tanto lo están acompañando el sector empresarial, la industria, a Trump en esta misión que se trazó? Pues, Carlos, esto es por sectores, ¿no? Hay algunos sectores, por supuesto, que se sienten beneficiados porque habían perdido competitividad con los productos de otros países, y en la medida en que se les impone un arancel a esos países, pues pueden vender mejor, o se vuelven más competitivos aquí en Estados Unidos. Pero en general hay mucha preocupación en todos los sectores, dada la interconectividad hoy día del comercio, y de cómo los mismos manufactureros o productores acá requieren de partes que vienen de otros lugares del mundo, y si esos se encarecen, pues ellos van a tener que elevar los precios, y eso se lo van a tener que transmitir después a los consumidores, y el consumidor puede, como estamos viendo, preferir no gastar, conduce a que ese empleador tenga que despedir a empleados, y entonces tiene un efecto más grande para la economía. Entonces, es muy sectorial, y depende mucho a usted a quién le pregunte, porque, como le digo, muchos sectores o algunos sectores se benefician en el corto, en el mediano o en el largo plazo, pero otros, por supuesto, se van a ver afectados. La apuesta de Trump es que vayan a ser más los beneficiados y menos los afectados, y quizá ya empezó a hablar de eso, como hizo en la administración pasada, en algunos sectores utilizar algunos subsidios, en el sector agrícola, algunos otros, para compensar las pérdidas que pueden tener, porque no se nos puede olvidar, Carlos, que una vez conozcamos los aranceles que van a imponer, lo más probable, como ya han anunciado bloques importantes, económicos importantes, es que los países respondan, los que pueden, con aranceles propios, ¿no? Lo cual quiere decir que los productos de Estados Unidos que llegaban allá, pues van a costar más, y por lo tanto eso va a generar pérdida de empleo aquí también. De acuerdo, Sergio, pues llama la atención que en lo que ha dicho el gobierno Trump, dice, bueno, metemos en la misma bolsa tanto a nuestros enemigos como a nuestros amigos. A todos les va por igual, en cierta forma, esta búsqueda de, digamos, el fortalecimiento económico de Estados Unidos. ¿A nosotros cómo nos va? Pues, Carlos, no sabemos exactamente. Hay una teoría basada en lo que se dijo la semana pasada, y es que si Estados Unidos, o si el presidente Donald Trump va a juzgar a los países por el estado de la balanza comercial, entonces Colombia no tendría problemas, porque en este momento
Colombia tiene un déficit en la balanza comercial con Estados Unidos como de 1.300 millones de dólares anuales, es decir, que Estados Unidos le exporta más a Colombia de lo que Colombia exporta a Estados Unidos. Por lo tanto, no estaríamos en el radar de esta primera ronda comercial. Ahora, lo que me han dicho los expertos es que si ya comienzan a revisar sector por sector, pues de pronto van a aparecer algunos sectores en los que Colombia impone aranceles a productos de Estados Unidos y Estados Unidos podría, como lo ha expresado el presidente Trump, poner aranceles recíprocos a esas áreas o a esos sectores en donde en este momento se le cobra algún tipo de arancel a las importaciones de Estados Unidos. Y Colombia tendría que determinar en ese momento si se traga ese arancel, digamos, para no generar una disputa mayor con Estados Unidos, o responde con lo propio poniendo aranceles recíprocos porque como usted sabe, tiene sectores sensibles que protegen, ¿no? Hay sectores que ellos imponen cierto tipo de aranceles a las importaciones precisamente para protegerlos. Entonces, si Estados Unidos va a imponer arancel recíproco, la pregunta es si los otros países van a responder, en caso de que haga eso, van a responder con aranceles, sus propios aranceles. Para entender las dimensiones económicas de estas decisiones hemos consultado a Hernando Zuleta, decano de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes. ¿Es previsible una guerra de aranceles en el mundo? Probablemente sí. Vamos a ver cómo se manifiesta exactamente la campaña de Trump, campaña, digamos, de aranceles, pero por lo menos en las economías grandes yo esperaría reciprocidad. Dicho esto, Trump dice que sus medidas arancelarias son de reciprocidad. Entonces, por eso digo, hay que ver exactamente qué hace. Pero si la reciprocidad quiere decir, dado que usted tiene aranceles para las importaciones de Estados Unidos en tal y tal sector, yo le pongo en tal otro sector, pues así vamos a tener, evidentemente, una guerra arancelaria. Entonces, la reciprocidad se puede entender de varias formas, como hay aranceles de tanto por ciento a los automóviles de Estados Unidos, pues bien, hay aranceles de tanto por ciento a los automóviles europeos, por decir algo, o igual con respecto a China. Y ahí creo que es más posible un equilibrio donde los aranceles estén limitados a ciertos productos. Si en cambio la guerra es, dado que China tiene aranceles sobre, no sé, el trigo de los Estados Unidos le va a poner aranceles a todas las manufacturas de China. Entonces, si ese es el tipo de reciprocidad del que habla Trump, sí que vamos a tener una guerra arancelaria, fundamentalmente porque no está limitada a un sector específico. ¿Cómo se prevé que sería ese impacto sobre las economías más fuertes? Depende sobre qué recaigan los aranceles. Si, por ejemplo, recaen sobre insumos, el impacto puede ser muy nocivo, porque fundamentalmente lo que hacemos con esta guerra arancelaria es ir aumentando los costos de producción de todos los bienes que se producen en las economías líderes. Eso va a hacer que no solo en las economías líderes haya productos finales más caros, sino en todo el mundo. Por ejemplo, nosotros no producimos computadores. Si la guerra arancelaria le pega a, no sé, plástico, silicona, qué sé yo, todas estas cosas que se usan en los computadores, cobre, etcétera, pues todo el mundo va a pagar computadores más caros. Y eso, pues, obviamente va a afectar no solo a quienes estén involucrados en la guerra arancelaria, sino a todos los países del planeta. Puede haber otros efectos de equilibrio general como, qué sé yo, supongo que hay aranceles para, por decir algo, las frutas europeas. Entonces, Europa presumiblemente va a tratar de buscar otros mercados y es posible que se inauguren, se disparen nuevas rutas de comercio que no tenemos en mente hoy. Para las economías emergentes, en general, estamos hablando de economías que importan buena parte de los bienes de capital. Si en la construcción de bienes de capital hay este efecto de costos de producción muy grande, pues lo que vamos a tener es un aumento en el costo de uso del capital y probablemente una caída en inversión. Entonces pensémoslo en Colombia. En Colombia, primero pensemos ¿qué le haría la reciprocidad a Colombia? En mi concepto no mucho, porque nosotros tenemos un tratado de libre comercio con los Estados Unidos y la mayoría de los bienes importados de Estados Unidos tienen aranceles muy bajos. Entonces,
esa reciprocidad no creo que le vaya a pegar muy duro, a menos que haya decisiones como la desertificación con respecto a las drogas y de manera que no me importa que yo tengamos un acuerdo, yo voy a subir los aranceles, eso puede pasar. Pero digamos, si el argumento es reciprocidad, no espero muchos aranceles ni para nuestras flores, ni para nuestro café, etcétera. No obstante, este efecto de equilibrio general que yo estaba mencionando sí que nos va a dar muy duro. Lo que decía, computadores, maquinaria y equipo, etcétera, que es importado, también automóviles. En general, nuestros automóviles son importados. Entonces, esos bienes importados que pueden aumentar de precio por esa guerra arancelaria, pues se nos van a hacer mucho más costosos. Y entonces yo esperaría una caída adicional en inversión, probablemente una caída en la compra de bienes de consumo durable. En caso de que al gobierno de Estados Unidos no le importe el Tratado de Libre Comercio, como usted lo mencionó, Sí. y aplique medidas arancelarias, Colombia estaría en la capacidad de responder a esas medidas. Pues Colombia puede imponer aranceles, pero para Estados Unidos es irrelevante. Es decir, Estados Unidos es un socio comercial importantísimo para Colombia, pero Colombia no es un socio comercial muy importante para Estados Unidos. Fundamentalmente es una economía gigantesca. Ahora, se va a meter en problemas. La guerra comercial con Europa, con China, con etcétera, esa es la guerra comercial importante para Estados Unidos. Nosotros podríamos poner aranceles, pero no le vamos a hacer ni cosquillas a la economía de los Estados Unidos. Creo que sería un error poner aranceles encima de que vamos a tener bienes más caros por la guerra entre grandes. Si además ponemos aranceles, pues vamos a tener bienes todavía más caros en el país. Lo que sí debería hacer Colombia, no solo por la guerra arancelaria, sino en general debería buscar diversificación de mercados. Las exportaciones de Colombia van a muy pocos países y eso hace que seamos vulnerables a cosas como esta. Si tuviéramos una gran cantidad de países a los que exportamos nuestros bienes, pues cosas específicas de los Estados Unidos no nos harían tanto daño. En Estados Unidos, ¿qué tanto riesgo ve de entrar en un escenario de estanflación? Lo primero es que, otra vez, como Estados Unidos es una economía tan grande, también es más o menos cerrada. Es decir, la relación exportaciones más importaciones sobre PIB en Estados Unidos es relativamente pequeña comparado con cualquier país europeo, por ejemplo. Entonces, esos choques al comercio exterior pueden no ser tan importantes. Dicho esto, si la guerra arancelaria le pega a insumos, puede pegar a aluminio, a acero, qué sé yo, también a insumos para la agricultura, fertilizantes, etcétera, va a haber un efecto inflacionario. ¿Qué tan grande será? No lo sé, pero no es inverosímil un escenario en el cual entra la guerra arancelaria, suben los precios y la Reserva Federal, para luchar contra la inflación, aprieta la economía y entonces podemos tener un evento similar, aunque de menor magnitud, al que hubo en los 70, donde tuvimos un incremento en precios, un apretón monetario y una recesión. Entonces, es verosímil ese escenario. Otra vez habrá que ver cuál es la magnitud del recorte del aumento arancelario y cuál es el efecto de eso sobre precios. Pero es claramente un incremento en precios de importados, es un choque de oferta que va en la dirección de la estanflación. ¿Existen antecedentes de este tipo de medidas Sí, en los Estados Unidos? sí, no autoinfligida como esto de los aranceles, pero la crisis energética de los 70 fue precisamente un aumento en precios del petróleo, que era un bien importado por los Estados Unidos y que se utilizaba, básicamente derivados del petróleo se utilizaban en toda la cadena productiva. Entonces, se unen los países petroleros, deciden hacer un recorte en producción, sube el precio del petróleo sustancialmente y en Estados Unidos hay una inflación vía costos y una recesión, porque los costos de producción crecieron mucho. Y además, encima de esto, el presidente de la Reserva Federal decide apretar la economía para que baje la inflación rápidamente. Fueron un par de años bastante difíciles para la economía de los Estados Unidos. Perdón, una salvedad acá, y es que dependiendo de qué pase con el flujo de importaciones ante el aumento en aranceles, el recaudo tributario vía aranceles puede llegar a ser importante y eso podría ayudarle al gobierno a reducir el déficit fiscal,
porque digamos, uno de los problemas serios que tiene Estados Unidos hoy es deuda. Y por eso es que nombraron a Musk para que reduzca gastos. Vamos a ver cómo le va, pero un aumento en impuestos puede también ayudar a reducir el déficit fiscal, y los aranceles al final son impuestos. Y las afectaciones sobre nuestra región, excluyendo a Colombia, porque ya hablamos de Colombia, ¿cuáles serían? A quien le va a ir peor es a Venezuela, porque a Venezuela no es que le haya subido aranceles, que sino decidió imponer sanciones a todo quien compre a Venezuela. Entonces probablemente las exportaciones de Venezuela van a caer radicalmente. Pues Venezuela no está muy bien, pero venía creciendo en los últimos años. La entrada de las medidas de Trump puede generar una nueva recesión en Venezuela. Países como Brasil, que es un país más grande que la mayoría de los demás, pueden verse afectados, pero Brasil está mucho más diversificado que nosotros. O sea, Brasil tiene más comercio con China, Brasil tiene más comercio con otros países. En todo caso, desconozco cómo es la política arancelaria de Brasil contra Estados Unidos, pero yo supongo que dado que no hay un tratado de libre comercio, hay más margen de maniobra para decir, ustedes me están maltratando acá, yo les pongo más aranceles. En México, otra vez, hay un tratado de libre comercio y yo esperaría que no llegue muy lejos en la guerra arancelaria, pero para México sería fatal un incremento en aranceles, porque para México Estados Unidos es el mayor socio comercial de lejos. Y hay además el asunto de la maquila, una cantidad de firmas de Estados Unidos que producen desde México. Si Trump fuera exitoso destruyendo flujos de comercio entre México y Estados Unidos, se destruirían una cantidad de empleos al norte de México. Gracias por acompañarnos en el café de hoy. Suscríbase en todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube de El Tiempo. Nos encuentran también en Instagram y en X como @podcasteltiempo. Además, si quieres recibir a través de WhatsApp la notificación de cada nuevo episodio, siga el enlace que se encuentra en la descripción o envíenos un mensaje con la palabra suscripción al teléfono 320-353-27 y haga parte de la comunidad del café de hoy. Este episodio contó con la producción de Pedro Sánchez. Mi nombre es Carlos Solano. Podcast El Tiempo.